Cantando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte charrúa desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Darle la bienvenida en estos 18 años que vamos caminando de la palabra de la comunicación indígena a nuestro amigo Nunchalá, Néstor Urbán. Buenas noches, Néstor. Buenas noches a todos, buenas noches, Ricardo. Estamos como todos los jueves acá al pie del cañón para disparar contra la memoria que fue cambiada, para disparar contra la historia falseada y para disparar fundamentalmente contra la opresión del ser humano, esté donde esté. Bueno, andás a los disparos, empezamos así. Andamos guerrilleros. Sí. Bueno, te propongo, Néstor, hablar genéricamente y puntualmente las dos cosas en lo que es lo colonial, el colonialismo, vinculado con los genocidios, ¿no? Normalmente cuando hay una embestida colonialista, el genocidio aparece, las matanzas aparecen, la esclavitud aparece, y bueno, esa vinculación. ¿Por qué te planteo esto, Néstor? Por lo siguiente. Dentro de esa colonización, más allá de lo físico, que hay una invasión de un territorio y todo lo que viene después, también hay una colonización cultural y hasta mental. ¿Está? ¿Por qué cuando se habla de colonización y de genocidio, la historia eurocentrista, ¿está?, marca una cantidad de hechos de la historia, ¿ah?, que no los ve así, ¿tá?, desde el centralismo europeo, ¿no? Se justifica porque la humanidad es así y ha pasado siempre. También se traslada llamando imperio a los incas, a los aztecas, para de esa manera decir que hay un formato solo de esa colonización y de genocidios. Pero, ¿por qué esa cultura europea marca como algo terrible y como colonización y como genocidio en toda la historia solamente lo realizado por el nazismo? Ahí se habla de colonización, de genocidio y de las barbaridades que hizo Hitler en su época, y realmente lo marca como punto negro y único de la historia para él, porque fue cometido a los europeos. Como eso lo sufrió Europa,
ahí se lo marca, ¿está? Como terrible. Sí, como una falla de la Matrix. Exacto. Y el resto no. ¿Está? En lo que era en el 1400, cuando lo que hoy es territorio de España ahí, había un territorio que convivían musulmanes, judíos y cristianos, y hasta algún pueblo originario del lugar también, ¿tá? Y convivían en un respeto mutuo, cada uno con su cultura, su religión, ¿tá? Y ahí aparece la historia de que se transforma, se toma el cristianismo, pero se establece lo que es la cristiandad, ¿tá? Y la forma de esclavitud de encomienda, que se le llamaba en aquella época, y y ahí se coloniza, se obliga a ser cristiano a la gente, ¿tá? El que no lo mataban, algunos se fueron, escaparon hacia el norte de África, por ejemplo, musulmanes, y algún judío que se transforma en cristiano, de la boca para afuera, por lo menos lo terminan sacando del territorio y de alguna manera esclavizándolo con ese formato de encomienda que como seres inferiores lo hacían trabajar gratis, esclavos concretamente. Y ahí comienza, por lo que sabemos, ¿no? Yo creo que para atrás hay muchas cosas más nefastas de la historia de lo que es la colonización y los genocidios. En el hoy tenemos el Congo y tenemos Palestina sufriendo genocidio. Pero se veía como algo normal, como parte de la humanidad. Toda Europa hasta apoyando a Israel. Después fue cambiando eso porque en la realidad hoy nos transmiten en vivo guerras e invasiones. Entonces, bueno, fue cambiando por una presión popular a nivel mundial, diciendo que lo de Palestina era un genocidio. Pero acá lo que a mí me interesa resaltar, Néstor, es que cuando hablamos del nazismo, como el perjudicado, el colonizado, y se comete el genocidio contra Europa, ahí sí hay que marcarlo como un hecho funesto y malo para la humanidad. Sí. Además toman que lamentablemente de este lado del mundo, nosotros seguimos esos pasos, eurocentristas. Por eso nuestras generaciones y hasta la generación de hoy, en la enseñanza que se marca una visión eurocentrista. Sí, sí, totalmente. Los originarios de esta tierra, en la historia que se estudian, tanto en el liceo, escuela y hasta universidades, los originarios aparecen en 1492. Antes no aparecen en la historia. ¿Pero qué? ¿Es contada por los europeos? Digo, ¿cuándo vamos a tener la historia real de nuestro territorio? ¿No? Estamos hablando de más de 13.000 años de existencia de pueblo originario en este territorio. En la Edad Media, por ejemplo, que también estudiamos igual que los europeos, no existe este territorio.
pasa todo en Europa. Los grandes pensadores, los filósofos, todo en Europa. ¿No? Cuando hay una invasión europea hacia nuestro continente vía Yala, ¿qué sucede? Destruyen toda la documentación de toda la cultura existente, la prenden fuego, ¿está? Y en el único punto que Europa está más avanzado que nuestra vía Yala es en armamento. Ahí habla mucho ese dato, ¿tá? Porque científicamente está más avanzado algunos pueblos originarios del territorio. A nivel de ingeniería, a nivel construcción, a nivel de tantas cosas, ¿tá? Filosofía. En el único rubro que está más avanzado Europa es en lo armamentístico. Ahí que señala Europa una civilización violenta, por eso fueron avanzando en ese rubro, y los pueblos nuestros de aquí no tenían esa violencia para avanzar en ese rubro. Cuando se les pone el nombre de imperio a incas, aztecas, mayas, es una forma de hacer un paralelo con lo que fue el Imperio Romano, por ejemplo, ¿tá? Que tiene una historia de una civilización extremadamente violenta, para decir, no solo nosotros éramos violentos, ¿tá? Tenemos parte de la historia siempre contada por sacerdotes europeos, que eran los que escribían, ¿tá? Y decían que los indígenas tenían sacrificios humanos, que se comían entre sí. Y una cantidad de esas situaciones que marcaban un salvajismo. ¿Hasta dónde eso era verdad? ¿O era simplemente para justificar lo que estaban haciendo en esa invasión? Repito, creo que dice mucho que a nivel armamentista Europa era muy superior en los avances que los pueblos originarios de la Vía Yala. Es un indicador fundamental que habla de la historia de ese momento. Y esa historia contada por esos sacerdotes europeos es la que escuchamos hoy, es la que se enseña hoy en los centros de enseñanza. Estamos repitiendo lo que el enemigo de estas tierras, el invasor, cuenta y dice, evidentemente, desde su lugar. ¿Tá? Quizás alguna realidad exista en lo que cuentan, pero todos sabemos que cuando se relata la historia del vencedor y de que se impuso con violencia, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Que falta contarla, que falta profundizar y despojarnos de una vez por todas de ese eurocentralismo, ¿tá? Cultural, histórico, y eso encierra decolonizarse, ¿tá? También tenemos que desaprender una cantidad de cosas que nos han enseñado que no son lo correcto y lo real, ¿tá?
y profundizar y investigar sobre nuestros pueblos originarios. Que hay una cantidad de realidades diferentes desde el norte al sur y historias muy ricas. Cuando uno habla, yo tuve por suerte esa experiencia de hablar con hermanos del norte y otros puntos de nuestro continente y poder hablar de su historia actual, de los que están viviendo, pero también de su historia ancestral. Y la historia que ellos nos cuentan es otra, totalmente diferente de que la que cuenta ese centralismo europeo, que es lo que se le enseña a niños y adolescentes, y nos vamos formando con una idea bastante equivocada y sin conocer lo fundamental de nuestras raíces y de nuestro continente.